Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es María Jesús Fernández y soy profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Extremadura y presento este trabajo junto a Inés María Carrillo. La comunicación que traemos hoy a estas jornadas lleva por título Evaluación por pares en la escritura en educación primaria, creencias, barreras y práctica real del profesorado en activo. Como el propio título anticipa, no venimos a hablar solo de teoría, sino de lo que realmente ocurre y de lo que no ocurre en las aulas. Empecemos por el porqué. La evaluación por pares es una de las estrategias más representativas de la evaluación formativa porque sitúa al alumnado en el centro del proceso. El estudiante no solo recibe retroalimentación, sino que también la produce para sus compañeros. Autores de referencia, como Topping, llevan años señalando el enorme potencial del feedback entre iguales para el aprendizaje. Y si hay una competencia donde esto cobra especial sentido, es la escritura. Escribir es una competencia compleja, que no se aprende de una sola vez ni con una única corrección final. Se beneficia enormemente del feedback continuo y de la exposición a perspectivas múltiples. Cuando hay un niño que lee un texto de un compañero, no solo está ayudando al otro, también interioriza criterios de calidad que después aplicará a su propia escritura. Además, contamos con respaldo normativo. La LOMLOE impulsa explícitamente la evaluación formativa y la participación activa del alumnado en la etapa de primaria, es decir, tenemos evidencia científica y tenemos marco legal. Y sin embargo, aquí aparece el problema que motiva nuestro estudio. A pesar de todo ello, la implementación de la evaluación por pares en las aulas de primaria sigue siendo tremendamente limitada. Existe una brecha evidente entre la teoría y la práctica, y para entender esa brecha hay que preguntar a quienes están cada día en el aula, que son los maestros y las maestras. Ese es precisamente nuestro objetivo, analizar el conocimiento, las creencias, las barreras percibidas y la autoeficacia del profesorado en activo de educación primaria respecto a la evaluación por pares en la enseñanza de la escritura. Lo concretamos en 4 preguntas de investigación. La primera, ¿qué utilidad y qué beneficios le atribuyen los docentes a esta metodología? La segunda, ¿qué barreras perciben para llevarla a la práctica? La tercera, ¿qué papel consideran que debe desempeñar el docente cuando se aplica? Y la cuarta, que es quizá la más reveladora, ¿la usan realmente en sus aulas? En cuanto al método, contamos con la participación de 23 maestros y maestras en activo. En primer lugar, el 100% de esta muestra ejerce en centros públicos de educación primaria. En segundo lugar, hablamos de un profesorado con experiencia media alta, dado que el 65,2% acumula más de 11 años de trayectoria docente. En tercer lugar, el 91,3% son mujeres, un dato que simplemente refleja la feminización de la profesión en esta etapa educativa. Y hay que destacar que el muestreo fue no probabilístico e intencional, y la distribución del cuestionario se realizó a través de los equipos directivos de los centros. Como instrumento, diseñamos un cuestionario ad hoc validado estructurado en 6 dimensiones. Conocimiento y formación fue la primera dimensión, creencias sobre la utilidad y los beneficios fue la segunda, dificultades y barreras percibidas la tercera, rol docente y condiciones de implementación la cuarta, práctica real en el aula la quinta y finalmente autoeficacia docente fue la sexta dimensión de nuestro cuestionario. El cuestionario combina una escala Likert de 1 a 5 con 2 preguntas abiertas que nos permitieron recoger también información cualitativa. La validez se garantizó mediante juicio de expertos y la fiabilidad resultó satisfactoria, con un alfa de Cronbach superior a 0,70 en todas las dimensiones. Pasemos a los resultados. El primer dato es en sí mismo un diagnóstico. El 69,6% del profesorado declara no haber recibido formación específica sobre evaluación por pares, prácticamente 7 de cada 10 docentes. Y al mismo tiempo, y esto es lo interesante, el 87% reconoce esa formación como un requisito fundamental para poder aplicarla bien. Es decir, los docentes saben lo que necesitan y saben que no lo tienen. No estamos ante un problema de desinterés, sino ante un déficit formativo claramente identificado por los propios protagonistas. En cuanto a las creencias, encontramos una actitud general positiva. El profesorado valora favorablemente la evaluación por pares y sus beneficios potenciales para el aprendizaje de la escritura, pero es una valoración moderada y contextualizada. La experiencia en el aula matiza el optimismo, dado que los docentes no creen en efectos automáticos ni milagrosos. Creen en la metodología, sí, pero condicionada a que se apliquen las condiciones adecuadas. Y esta prudencia, lejos de ser un obstáculo, nos parece una lectura muy realista y valiosa.
¿Y cuáles son esas condiciones? ¿Qué barreras perciben? Aquí encontramos uno de los hallazgos más llamativos del estudio. La principal barrera, señalada por el 52,2%, no es ninguna de las que tradicionalmente se citan en la literatura, sino las dinámicas sociales del aula. Las amistades, las rivalidades y los conflictos entre alumnado pueden distorsionar la evaluación entre iguales. Un niño puede valorar mejor el texto de su mejor amigo o penalizar al compañero con quien discutió en el recreo. En cambio, las barreras clásicas obtienen niveles de acuerdo sorprendentemente bajos. Solo el 26,1% cree que el alumnado no está preparado para evaluar con rigor. Solo el 17,4% considera que requiere demasiado tiempo de clase y apenas el 13% piensa que el feedback entre alumnos carece de fiabilidad. La experiencia docente, por tanto, relativiza los grandes temores teóricos y desplaza el foco hacia algo mucho más concreto, la gestión socioemocional del grupo. ¿Dónde encontramos el mayor consenso de todo el estudio? En el papel del docente. Los datos son contundentes. El 95,7%, prácticamente la totalidad del profesorado, considera imprescindibles la supervisión y la mediación. El 91,3% defiende el uso de rúbricas y criterios claros, el 82,6% apuesta por combinarla con el feedback del propio docente y el 65,2% aboga por integrarla de forma regular y planificada, no como una actividad puntual o anecdótica. La conclusión de esta dimensión es clara. El profesorado concibe la evaluación por pares como una práctica pedagógicamente mediada y no como una actividad autónoma que se delega en el alumnado. El docente, por tanto, no desaparece, al contrario, su papel como diseñador y mediador se vuelve más importante que nunca. Y llegamos a la pregunta clave. ¿La usan realmente? El 43,5% no la aplica en sus aulas, casi la mitad. Los motivos que aducen son coherentes con todo lo anterior. El nivel del alumnado, especialmente cuando la lectoescritura aún no está consolidada, el desconocimiento de la propia metodología y los problemas de cohesión del grupo, que conectan directamente con esa barrera principal de las dinámicas sociales. Pero también hay buenas noticias. Quienes sí la utilizan lo hacen bien. La organizan de forma estructurada, con rúbrica y modelado previo, recurren al intercambio de trabajos o dictados entre iguales, realizan puestas en común en gran grupo y siempre bajo supervisión docente. Es decir, la práctica real de quienes la aplican coincide exactamente con las condiciones que el conjunto de la muestra considera imprescindibles. Recapitulemos con 4 conclusiones. La primera es que existe una actitud positiva, pero un uso limitado. Es decir, persiste la brecha entre la valoración favorable de la metodología y su aplicación real en el aula. La segunda es que el docente se concibe como mediador. El consenso sobre la necesidad de supervisión docente y de rúbricas es casi unánime. La tercera es el déficit formativo que aparece como causa central de esa brecha, con ese casi 70% sin formación específica frente al 87% que la considera fundamental. Y la cuarta, la implicación principal de nuestro trabajo es que es necesario reforzar la evaluación formativa y en particular la evaluación por pares, tanto en la formación inicial del profesorado como en su desarrollo profesional continuo. Si queremos que esta metodología llegue a las aulas, la palanca de cambio está en la formación. Este estudio nos deja un mensaje esperanzador y es que el profesorado de primaria no rechaza la evaluación por pares, la valora, sabe qué condiciones necesita y cuando la aplica lo hace con un criterio pedagógico. Lo que no falta es voluntad, por tanto. Entonces, lo que sí que se echa en falta es la formación y el acompañamiento. Ahí es donde la universidad y las administraciones educativas tienen mucho que aportar. Muchas gracias por vuestra atención. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.